Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 116. De hecho, la situación se parecía mucho a lo que Bell había especulado. En este momento, la familia de Loki no estaba enfocada en prepararse para la expedición. En cambio, tanto Finn, el líder, como Riveria, el vicelíder, estaban completamente absortos en desenterrar la suciedad de la familia Ishtar. Ambos habían recibido información muy confiable que confirmaba una cosa. Recientemente, se habían vendido bastantes Payums y elfos al Distrito del Placer. Al enterarse de esto, los dos líderes abandonaron todo lo demás y se obsesionaron con enviar a Ishtar de regreso a Tenkai. En cuanto a los Evilus, planeaban interrogarlos después de atraparlos. Con la ayuda de Raúl, Aiza regresó una vez más a la familia de Loki. Después de pasar 2 días fuera, Aiza se había descubierto bastante. Hoy, bajo el pretexto de una cita, había vuelto a informar de sus hallazgos a la familia de Loki. Para el mundo exterior, ahora parecía tener algún tipo de conexión con los extraordinarios miembros de la familia de Loki. Por supuesto, todo esto fue con el permiso de Ishtar, en aras de reunir información sobre la familia de Loki. Pero Aiza sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que Ishtar sospechara de ella. Así que esta vez, además de informar a Loki, también tenía la intención de alertarla sobre las sospechas de Ishtar. En cuanto a los secretos escondidos debajo del Distrito del Placer, Aiza realmente había descubierto bastantes. Era la misma sala de conferencias de hace 2 días. Aparte de Loki, los otros 3 presentes eran todos miembros nivel 6. De la familia de Loki. Loki preguntó con anticipación. Aiza, ¿cómo está la situación en el Distrito del Placer? Aiza no decepcionó. Loki-sanma, he confirmado que hay 8 cámaras especialmente excavadas a unos 30 metros bajo tierra. Todavía hay bastantes personas allí abajo, creo que son las que fueron capturadas. 3 de esos espacios subterráneos tienen pasajes que conectan con el exterior de horario. Los 5 restantes están conectados, la mazmorra. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Los resultados de la investigación sorprendieron a todos los presentes. Los ojos normalmente entrecerrados de Loki se abrieron de par en par. Este resultado había superado con creces sus expectativas. Ella no ignoraba por completo que el Evilus se había estado escondiendo en la mazmorra. Los incidentes relacionados con el Evilus que ocurrieron en la mazmorra hace unos años ya apuntaban en esa dirección. Esos fugitivos nunca habían salido de la mazmorra, lo que solo podía significar una cosa. Había otras rutas dentro y fuera de la mazmorra, o algunos miembros de Evilus simplemente se escondían en lo más profundo, negándose a salir. Eso es suficiente para condenar a Ishtar. La cara de Loki se retorció en una sonrisa fría. El hecho de que el espacio subterráneo debajo del Distrito del Placer se conectara a la mazmorra era un problema grave. Significaba que Ishtar estaba indudablemente enredado con los Evilus. Si también encuentran a personas que han sido secuestradas o traficadas allí, entonces Ishtar podría ser sentenciada tan pronto como mañana. Trata de personas, colusión con miembros del Evilus y conspiración para destruir horario. Una acusación tras otra. Mientras obtengamos pruebas sólidas y, mejor aún, capturemos a algunos miembros de Evilus, enviar a Ishtar de regreso a Tenkai no será un problema. Aiza, confirma las ubicaciones exactas. Haré que Hermes investigue los pasajes externos y enviaré a los muchachos del gremio a revisar los internos. Esta vez, Loki había tomado una decisión. Tenía la intención de acabar con Ishtar de un solo golpe. Si ella no se llevó a Ishtar, ¿cómo podría traer a Aiza y a ese niño a su lado? Pero entonces Loki notó que Aiza parecía que tenía algo que decir, y una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. Aiza, ¿hay algo que quieras decir? Loki-sanma, puede que tengas que actuar rápido.
Ishtar-sama solo me permitió aceptar esta invitación porque sentía curiosidad por las intenciones de tu familia. Pero 2 visitas en un lapso tan corto, es posible que ya estés sintiendo que algo anda mal. Esa maldita mujer tiene instintos agudos. Loki entendió que una vez que Ishtar comenzara a sospechar de verdad, todo su trabajo preliminar sería en vano. Tenían que mudarse ahora. Rivería, vienes conmigo al gremio. Una vez que haya convencido a Uranos, liderarás un equipo para localizar el pasaje conectado a la mazmorra. Gareth, ve a buscar a Ganesa de inmediato. Haz que ese idiota investigue el pasaje a la superficie. Finn, estás con Aiza. Vigile alrededor del distrito del placer. Una vez que Gareth y Rivería comiencen sus respectivas operaciones, tu trabajo es suprimir cualquier resistencia y asegurarte de que el niño se mantenga a salvo. El tiempo era escaso. Loki sabía que hoy era su mejor oportunidad. Si Ishtar se daba cuenta, todo se convertiría en un desastre. Muévete de inmediato. Sin dudarlo, Loki salió corriendo de la sede de la familia, con Rivería acompañándola al gremio. Los demás no perdieron ni un momento. En el momento en que Loki dio sus órdenes, toda la familia entró en acción. Gareth se dirigió directamente a la familia Ganesa. Con muchos aventureros nivel 5, la familia Ganesa estaba entre las fuerzas de primer nivel en horario. Cada vez que una crisis afectaba a la ciudad, el grupo de Ganesa siempre era el primero en ser contactado. Incluso hasta altas horas de la noche, la familia Ganesa seguía tan bulliciosa como siempre. La visita de Gareth fue tratada con el debido respeto, y rápidamente se le concedió una reunión con Ganesa. Yo soy Ganesa. El musculoso hombre de la máscara de elefante se paró con las manos en las caderas, hinchando el pecho como para hacer alarde de su físico. Esta era una pose característica del dios siempre extravagante. Ganesa-sama, estoy aquí por un asunto de suma importancia. Oh, algo importante del hijo de Loki, adelante. Pero si es un asunto personal, no me involucraré. Ganesa era un dios de principios. Se propuso nunca entrometerse en disputas entre deidades. Como guardián del orden, los asuntos privados no eran asunto suyo. Ganesa-sama, se trata del Evilus. Evilus. Un brillo agudo brilló en los ojos de Ganesa. Entre los dioses rectos de horario, los Evilus eran una presencia universalmente vilipendiada. Monstruos que todos querían aplastar. Esos lunáticos existían únicamente para trastornarlo todo. No solo destruyeron los lugares de entretenimiento de los dioses, sino que también pusieron en peligro a todos los niños de Genkai. Tanto desde el punto de vista personal como público, los Evilus eran los que Ganesa detestaba más. Capítulo 117. Ganesa, que se había hecho cargo de mantener la seguridad de horario, era muy consciente de que muchos dioses de la ciudad estaban alineados con los Evilus. Había entendido hace mucho tiempo, incluso en Tenkai, que cuando los dioses inmortales se aburrieran, algunos de ellos eventualmente se convertirían en lunáticos. En ese entonces, sin embargo, los conflictos entre dioses tenían poco impacto real. Era más molesto que peligroso, algo que podías ignorar si tenías paciencia. Pero las cosas eran diferentes en Genkai. Ese tipo de actitud ya no funcionaba aquí. Incluso si sus poderes estuvieran sellados y no pudieran causar estragos como antes, la locura de esos lunáticos aún podría influir en los niños ingenuos, llevándolos por caminos retorcidos. Los niños en Genkai se dejaban influir fácilmente. A veces, ese cambio fue para mejor. A veces, para peor. Pero cuando eran los lunáticos los que lideraban, el camino por el que caminaban esos niños siempre era de locos. Por eso Ganesa había comenzado a tomarse las cosas en serio. Sus instintos le dijeron que los Evilus estaban tramando algo grande de nuevo. Entonces recordó cómo Loki no se había estado preparando para una expedición últimamente. Había asumido que algo debía haber sucedido, pero ahora, el hijo de Loki había acudido a él con noticias. Loki no se ha estado preparando para una expedición últimamente. ¿Estaba investigando a esas personas? Sí. Bueno, eso cambió todo. La expresión de Ganesa cambió instantáneamente. Loki no era del tipo que actuaba sin ganancias. Ella no se movía solo porque notó el Evilus. Si no había nada que ganar, actuaría como si nada estuviera pasando. Así que solo soy la herramienta de nuevo,
Ganesa suspiró internamente, frustrado, pero no podía ignorar esto. Si Loki se estaba moviendo, entonces ella debe tener pruebas sólidas. No importa a lo que apuntara, Ganesa estuvo de acuerdo con acabar con el Evilus. ¿Qué descubrió exactamente el hijo de Loki? Gareth no se contuvo. Habló claramente sobre las acciones del Evilus. Ganesa-sama, los Evilus están traficando personas. ¿Qué? Ganesa no esperaba que esos lunáticos siguieran involucrados en algo así. Entonces, ¿cuántos de los dioses de Horario están enredados con ellos? Su rostro se oscureció cuando el pensamiento lo golpeó. Su familia era prácticamente la que mantenía el orden de Horario. Y, sin embargo, esos lunáticos estaban llevando a cabo este tipo de oficios justo delante de sus narices. Y la peor parte, la trata de personas. Tratar a los niños de Genkei como mercancía, ese era exactamente el tipo de locura que solo ellos podían cometer. Gareth no tenía ninguna duda sobre la furia en el rostro de Ganesa. En Horario, Ganesa siempre había sido el dios que más se preocupaba por los hijos de Genkei. Así que no fue una sorpresa que esto golpeara un nervio. Pero Gareth tenía más que decir. La ubicación de las transacciones se encuentra en el espacio subterráneo debajo del distrito del placer, Ganesa-sama. Ishtar. Maldita sea. No es de extrañar que mis hijos hayan estado informando cambios en el distrito del placer últimamente. Con la evidencia apuntando directamente al distrito del placer, no había duda de que Ishtar era quien estaba en connivencia con los Evilus. Esto también le recordó a Ganesa los informes anteriores de sus propios hijos, sobre una oleada de rostros desconocidos en el distrito del placer. En ese momento, se había preguntado de dónde venían esas personas y había ordenado a sus hijos que siguieran investigando. No esperaba que la familia de Loki fuera la que descubriera algo primero. Si se trataba de trata de personas, entonces la razón de las nuevas caras era obvia. El fuego en el corazón de Ganesa ardía más. Shakti. Al escuchar el rugido del dios dentro de la habitación, la capitana de Ganesa familia, Shakti Varma, entró rápidamente. Shakti. Tome a los niños de nuestra familia y comience a evacuar a las personas alrededor del distrito del placer de inmediato. Minimice cualquier daño innecesario. Manténlo encubierto. Haz todo lo posible para evitar alertar a la familia Ishtar. Además, haga que los niños que investigan el distrito del placer aumenten su nivel de alerta. Sé cauteloso en todo lo que hagan a partir de ahora. Por orden de su dios, la expresión previamente tranquila de Shakti se volvió solemne. Estaba claro que esta operación se centraba en la familia Ishtar. Podía sentir la furia en la voz de Ganesa. Incluso si ella no conocía la historia completa, estaba claro. Ishtar había cruzado una línea. Gareth habló desde su lado. Ganesa-sama, hay túneles subterráneos que conectan los bordes exteriores de Horario con el distrito del placer. Loki-sama ya ha ido al gremio con Rivaría para solicitar su cooperación. Finn también ha llevado un equipo a rodear el área. La cara de Ganesa se contrajo. No esperaba que Loki fuera a Urano. No se trataba solo de sacar a Ishtar de Horario. Loki claramente quería que la destruyeran. Túneles subterráneos que conectan el distrito del placer con el exterior. Loki fue al gremio en busca de ayuda. Shakti sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Los 9 infiernos, el valiente y el Garmi se movían todos juntos, eso por sí solo mostraba lo grave que era la situación. Lo que Ishtar había hecho no era menor. En realidad, Shakti comenzó a sentir una verdad sombría formándose en su mente, su rostro se tensó al darse cuenta. Shakti, envía otro equipo de niños para que se unan al Garm. Encuentra ese pasaje subterráneo lo más rápido posible. Que todos se preparen para el combate. El enemigo es el mal. Ganesa respiró hondo, dejando de lado, por ahora, la intención de Loki de eliminar por completo a Ishtar. Ese lunático se había alineado con los Evilus. El exilio era inevitable. Y honestamente, no había mucha diferencia entre el exilio y la muerte. Esta vez, Ishtar no se recuperaría. Tenía que concentrarse en los próximos pasos. Encontrar la entrada a los túneles subterráneos fuera de Horario era una prioridad. Una vez encontrado, tenía que sellarse por completo. Si no se controlaba, Evilus podría continuar explotándolo. Y, por supuesto, una vez que se encontró, tenían que estar listos para la batalla. El Evilus no se rendiría fácilmente.
Capítulo 118. Al mismo tiempo, Loki trajo a Rivería al gremio. Loki miró al gordo bloqueando su camino. Roiman, quiero ver a Uranos. Roiman Mardel, que se interponía en su camino, se secaba el sudor frío de la frente mientras sus ojos se dirigían nerviosamente a la princesa de los 9 infiernos a su lado. El comportamiento de Loki lo tenía más aterrorizado que nunca. Loki-sama, ya es bastante tarde. O Uranos-sama ya lo ha hecho. Roiman, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Dije, quiero a Uranos. Roiman temblaba incontrolablemente ante cada palabra, pronunciada con claro énfasis. Podía sentirlo, este no era el Loki habitual. Su actitud era mucho más enérgica, y la presión divina que irradiaba de ella era inconfundible. Crack, crack, crack. Como simple gerente de gremio ordinario, Roiman carecía del poder de los aventureros. Apenas podía soportar la abrumadora presión de un dios. Casi al instante, su cuerpo reaccionó instintivamente a la fuerza aplastante. Ya obeso, el elfo ahora parecía aún más lamentable bajo el aura divina. Justo cuando estaba al borde del colapso, una voz resonó desde lo más profundo del edificio, atravesando la opresiva presencia de Loki. Loki, entra tú mismo. Al escuchar a Uranos finalmente hablar, Loki volvió a mirar a Roiman. Esa sola mirada hizo que su corazón sintiera que estaba a punto de congelarse. En ese momento, Loki realmente se parecía al alborotador sin ley conocido como el dios malvado de Tenkai. Se había suavizado con los años, pero eso no significaba que no tuviera mal genio. Loki continuó bajando hacia el sótano del gremio, el lugar donde Uranos ofrecía sus oraciones. Ufu. Roiman, agradecido de seguir vivo, se agarró el pecho y jadeó en busca de aire. Su rostro previamente enrojecido se había vuelto mortalmente pálido. Esta vez, realmente había sido testigo del aterrador poder de los dioses. Incluso el usualmente juguetón Loki tenía un lado genuinamente furioso. Roiman. Rivería, también elfa, lanzó una mirada fría al elfo gordo que tan abiertamente despreciaba. Cuando trates con dioses, asegúrate de que estén jugando y no hablando en serio. Esta es una advertencia, por el bien de nuestra raza compartida. Recuerda esto. Tu habilidad para administrar el gremio no es insustituible. Esas frígidas palabras devolvieron a Roiman a la claridad. Pero con esa claridad llegó un latido cardíaco aún más rápido. Él no era la única opción de Uranos-sama. Solo una oración fue suficiente para aclarar dolorosamente ese hecho. No tenía derecho a oponerse a los dioses, solo se le había confiado la gestión del gremio. Y en el momento en que un dios realmente se enojaba, podía ser reemplazado en un instante. Así que este trabajo no era algo de lo que enorgullecerse. Si quería tratarlo como un motivo de orgullo, entonces necesitaba demostrar que el gremio no podía funcionar sin él. Ese pensamiento dejó a Roiman sintiéndose algo aliviado. Se secó el sudor de la frente, enderezó su regordeta figura y se inclinó tembloroso ante la princesa de los 9 infiernos. Gracias, princesa. Rivería miró a Roiman, que había inclinado la cabeza. Después de todo, él era uno de sus parientes. Si él no lo estuviera, ella ni siquiera se habría molestado en decirle una sola palabra. Con una expresión fría, Loki descendió al sótano y vio a Uranos sentado en su trono. Loki, ¿qué te trae al gremio? Uranos miró con calma su rostro frío. ¿No lo sabes ya? Es otro acto de Levilus, y esta vez, está vinculado a la mazmorra. Loki no dijo nada más, sabía muy bien que Uranos estaba al tanto. Uranos hizo una pequeña pausa y luego la miró en silencio. Esa actitud irritó a Loki. TCH, ella chasqueó la lengua. Como era de esperar, el anciano lo sabía. Puede que tengas tus razones para no actuar, pero yo tengo mis propias razones para moverme. Esta vez, los Evilus han ido demasiado lejos. Necesito la autoridad para intervenir. Ishtar ha cruzado la línea. Uranos permaneció en silencio, su mirada aún fija en Loki. Ishtar de hecho ha cruzado la línea. Esto fue lo único que no negó. Involucrarse con los Evilus e incluso traficar, todo eso fue obra de Ishtar. Pero ¿quieres más? Uranos no se andaba con rodeos. Sabía exactamente lo que buscaba Loki. Los crímenes de Ishtar son suficientes para justificar la expulsión, pero no la repatriación. Si quieres una razón para enviarla de regreso a Tenkai, puedo darte una. La implicación era clara.
Si Loki quería repatriar a Ishtar, tendría que pagar un precio. Eso no le sentó bien a ella. Ugei. Voy tras el Evilus aquí. Estoy apuntando a Ishtar, y me estás diciendo que tengo que pagar un precio por eso. Le estás dando demasiado crédito. Ella tiene sus usos. Bueno, maldita sea. Con una frase, fijó el valor de Ishtar. Horario necesita un héroe. Ishtar es un trampolín. Esa frase salió de la nada. Oh Uranos, ¿crees que Horario aún no tiene un héroe? Un héroe es alguien que define una época. En este momento, Horario no tiene tal persona. Normalmente, Urano no diría algo así. Pero dado que Loki había llegado tan lejos, no tuvo más remedio que decirlo, y ella, a su vez, tuvo que aceptar la responsabilidad. Entonces, finalmente ha aparecido alguien así. Hasta ahora, Ouranos no creía que hubiera alguien en Horario a quien se pudiera llamar héroe. Pero al mantener a Ishtar como un trampolín, estaba señalando que ahora creía que había surgido uno. Si Ishtar fue el trampolín, entonces el héroe inevitablemente debe estar conectado con ella. Mientras pensaba eso, una persona vino a la mente de Loki. Bel Cranel. Ella había oído hablar por primera vez de la magia de Sanjo Uno Aruime de ese niño bajo, ¿no era obvia esa conexión? Entonces, el héroe del que habló Uranos fue ese niño que creó las piedras rúnicas. Loki, haz tu elección. Uranos no dijo más. La decisión ahora era suya. Loki no podía permitirse perder el tiempo pensando. Incluso si hubiera adivinado correctamente quién creía Uranos que era el héroe, tenía que considerar el futuro de su familia. Si eso significaba enviar a Ishtar de regreso a Tenkai para siempre, entonces lo haría, incluso a un costo. Capítulo 119. Loki había aceptado e inmediatamente recibió el apoyo de Uranos, pero con él vino una carga de responsabilidad. Sin embargo, más que la responsabilidad en sí misma, lo que permanecía en la mente de Loki eran las palabras que Uranos le había dicho antes. Un trampolín para un héroe. Ese viejo Uranos realmente ve al hijo de esa enana como el héroe de la próxima generación. Parece que hay más en ese niño de lo que parece. Loki siempre había percibido algo inusual en el niño. Cualquiera que pudiera acceder a una magia tan antinatural y crear esas extrañas piedras rúnicas claramente no era ordinario. Aún así, ella no esperaba que él fuera tan excepcional. Fae podría saber algo. Pero con lo cercana que es a Hestia, incluso si sabe algo, probablemente no me lo diría. Loki suspiró interiormente. Ella y Fae no estaban exactamente en malos términos, entonces, ¿por qué la enana tenía un vínculo más estrecho con ella que Loki? Un héroe, ¿eh? ¿Cuántos de mis hijos persiguen ese título? El primero en venir a la mente fue su capitán, Finn. Con su personalidad, él absolutamente querría un título como ese. Al igual que ese niño, este tipo de título podría aportar ventajas tangibles para lo que quería lograr. Lo mismo ocurrió con los demás. Un título simbolizaba el honor y también les dio el impulso para seguir avanzando. Pero al hijo de esa enana no parece importarle nada de eso. Desde su primer encuentro, Loki había visto cómo el niño mantenía todos sus pensamientos ocultos detrás de esos ojos. Sin embargo, por muy profundamente que intentara enterrarlos, ella aún podía vislumbrar algo. En el fondo, había hambre de poder. No fue abrumador, pero en comparación con no tener ningún deseo, era la única ambición visible que tenía. Y ahora ese mismo niño es al que Uranos ha reconocido como héroe e incluso le ha concedido un juicio. Ishtar podría ser una cortesana, pero su familia no era una broma. Con un nivel 5 liderando la carga, apoyados por innumerables niveles 2 y un buen número de nivel 3, se mantuvieron firmes entre el nivel medio superior de la jerarquía de la familia de Horario. Sin embargo, tal familia estaba siendo utilizada como un mero trampolín para un juicio. Entonces, ¿cree Uranos que el potencial del niño excede el nivel 5? No, si Uranos no planea tratar con Ishtar directamente, sino que le está dando esta oportunidad a ese niño, entonces, ¿realmente cree que ese niño ya puede manejar a Ishtar? Aún así, Loki no pudo evitar la sensación de que Uranos podría estar tendiéndole una trampa en la que caer. Desde cualquier ángulo, parecía imposible. ¿Cómo podría un aventurero novato, alguien que acababa de comenzar, derrocar a una familia tan formidable como la de Ishtar?
pero Loki no podía estar completamente seguro. Tuvo que considerar la posibilidad de que Ouranos no estuviera bromeando. Todavía necesito encontrar una manera de desenterrar la verdad sobre ese niño. ¿Qué pasa con esa mirada de fatalidad y tristeza? Esa voz engreída y molesta hizo que la frente de Loki se contrajera. Levantó la vista y vio a un hombre guapo no muy lejos, con un sombrero de plumas. Ver a este tipo irritante hizo que el temperamento de Loki aumentara. Hermes, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Acabo de notar que tu hijo está agitando las cosas en el distrito del placer. Pensé que podría tener algo que ver contigo, así que vine a preguntar. Bueno, ¿no es esto una sorpresa? Nunca pensé que serías tú quien me pidiera información. Loki no esperaba que Hermes, de todas las personas, normalmente la que vendía información, fuera quien la pidiera. Pero Hermes se rió de eso. Quiero decir, no es como si supiera todo en el mundo. Hay veces que también necesito preguntar. Loki resopló. Hermes, no me digas que no tienes idea de lo que está pasando con Ishtar. Supongo que podrías decir que lo sé. Hermes se frotó la barbilla pensativamente por un momento, luego sonrió y dio una respuesta casual. Loki le lanzó una mirada. Este bastardo presumido definitivamente lo sabía. Ahora estaba segura. Hermes y Urano estaban en lo profundo. Los dos claramente habían estado haciendo cosas a espaldas de los otros dioses. Entonces, ¿por qué molestarse en venir a mí? Porque todavía hay cosas que no conozco, pero realmente quiero hacerlo. Loki miró a este sórdido bastardo con abierto desdén, pero su curiosidad por ese niño solo se hizo más fuerte. Entonces ese hijo de Hestia realmente llamó tu atención y la de Ouranos. Hermes no parecía sorprendido en lo más mínimo. Una vez que se dio cuenta de que Loki estaba dispuesto a derribar a Ishtar, supo que eventualmente tomaría una decisión. Lo que Ishtar había hecho era serio, seguro, pero palidecía en comparación con la locura provocada por el Evilus. Además, Ishtar era una mujer sencilla. A ella le encantaba chocar cabezas con Freya. Incluso si se quedaba sola, en el momento en que perdía el control, Freya la remataba. Ishtar no era más que una molestia menor, lo que la convirtió en el objetivo perfecto. Ese había sido el plan de Hermes todo el tiempo, pero desafortunadamente, tuvo un inconveniente. Loki de repente había saltado desde el banquillo y había sumido todo en el caos por completo. Solo tengo curiosidad por la verdad detrás de ese niño. Ouranos lo está observando porque ve algo mucho más allá de lo que yo puedo. ¿Realmente esperas que compre eso? Siempre era mejor no tomar las palabras de Hermes al pie de la letra. Loki no creyó ni por un segundo que este bastardo presumido solo tenía curiosidad. Estaba segura de que Ouranos veía algo especial en ese niño. Y lo mismo podría decirse de Hermes. Si quieres sacarme algo, será mejor que comiences diciéndome la identidad y los antecedentes de ese niño. Por supuesto, si crees que puedes obtener información de este Orfae, sé mi invitado. Eso le dio a Hermes un verdadero dolor de cabeza. Honestamente, nunca pensó que encontrar información sobre un solo niño podría ser tan difícil. Pero ahora, estaba empezando a sentir la tensión. Hermes incluso vio una astilla de su propia sombra en ese niño. Zeus lo tildaba de falto de talento y, sin embargo, ¿cómo podía esconderse tan perfectamente, cada vez? Capítulo 120. En serio, ¿cómo puede un niño que acaba de llegar a horario ser tan cauteloso? Hermes era alguien que siempre actuaba con cuidado. Entre los dioses, mantuvo una postura neutral. Ponerse del lado de cualquiera con demasiada facilidad solo le traería problemas. En el pasado, Hermes siempre había creído que su enfoque era el correcto. Pero después de investigar recientemente al nieto adoptivo de Zeus, comenzó a preguntarse si no se había molestado tanto en ese entonces. Había intentado profundizar, pero todo lo que pudo encontrar fue información sobre la llegada inicial del niño a horario. Ni siquiera los principales agentes de información de la ciudad tenían nada más sobre él, era absurdo. Después de golpear esa pared, Hermes desarrolló un verdadero disgusto por el secreto. Le resultaba especialmente frustrante cuando alguien como ese niño llevaba el ocultamiento al extremo. Le dio un fuerte dolor de cabeza. En cuanto a la identidad del niño, francamente, una vez que salió a la luz, seguramente provocaría problemas. Especialmente si alguien problemático como Loki se enteró.
Eso solo empeoraría las cosas. Entonces Hermes decidió dejarlo caer. Olvídalo. ¿Te estás rindiendo tan fácilmente? Loki lo miró, claramente disgustado. Pero Hermes ya estaba perdiendo interés. Si bien la información era importante, Loki no era la persona adecuada para buscarla. Hestia y Hefesto fueron los mejores puntos de entrada. Loki, tampoco sabes mucho sobre ese niño, ¿verdad? Sus palabras cortaron a Loki como un cuchillo. Y era cierto. Loki realmente no sabía nada sobre el hijo de Hestia. Hermes lo sabía. Loki, a pesar de todas sus intrigas, estaba completamente a oscuras. Si lo hubiera sabido, definitivamente no habría actuado como lo acaba de hacer. Aún así, Hermes tuvo un cambio de pensamiento. No te estoy diciendo la identidad del niño. Si quieres saberlo, usa tu propia fuerza e investiga. Si realmente logras descubrir quién es él, tal vez entonces dejes de dudar de Ouranos. Con eso, Hermes se fue sin decir una palabra más, ignorando los fuertes gritos de Loki de «Oye. Oye. Oye». Verlo alejarse sin siquiera mirar hacia atrás hizo que Loki echara humo, pero también despertó su interés aún más en el hijo de Hestia. Esa enana realmente ganó el premio gordo. Loki aún no conocía los antecedentes del niño, pero una cosa estaba clara. Hestia había tenido mucha suerte. De lo contrario, no se habría cruzado con alguien tan absurdamente dotado. En cuanto a indagar en la identidad de ese niño, Loki pensó que probablemente no era realista. Con Ouranos y Hermes actuando de manera tan secreta, no había forma de que la identidad del niño no estuviera encerrada detrás de capas de cifrado. Para cualquier dios ordinario, era prácticamente imposible descubrirlo. Dada la actitud de Hermes, Loki estaba seguro. Los antecedentes del niño tenían que ser clasificados de primer nivel. Pero en ese caso, formar una alianza con Hestia podría no ser tan mala idea. Si bien una alianza no significaba que las dos familias estarían estrechamente unidas, seguía siendo una relación formal, uno que duraría menos que cualquiera de las partes la rompiera. Con esa conexión en su lugar, más tarde podría acercarse a Hestia y Fae para buscar información. Tal vez ella realmente lograría sacar algo útil de ellos. Por supuesto, ahora no era el momento de insistir en eso. Acababa de aceptar la propuesta de Ouranos, y lo que más importaba ahora era localizar rápidamente los pasillos conectados a la mazmorra. Tan pronto como salió del sótano y llegó al frente del gremio, Loki le dio órdenes. Ouranos ha accedido a mi solicitud. El gremio cooperará con nuestra investigación de la mazmorra y ayudará a localizar los pasadizos conectados. Sí, ya hice los arreglos, Loki-sama. Antes de que Loki terminara, Roiman dio un paso al frente respetuosamente. Ahora no había un atisbo de arrogancia en él. Se había rebajado por completo, e incluso Loki estaba un poco desconcertado por su comportamiento humilde. Se volvió hacia Rivaría y le lanzó una mirada interrogativa. «Mamá, ¿qué hiciste?» El párpado de Rivaría se contrajo y ella puso los ojos en blanco. ¿Es ahora realmente el momento de hablar de eso? Loki le golpeó la frente y rápidamente sacudió esos pensamientos. Realmente no era el momento para esto. Rivaría, prepárate tú también. Podríamos encontrarnos con miembros de Levilus mientras buscamos. Lo entiendo. Sinceramente, Rivaría no estaba demasiado preocupada por enfrentar a Levilus. Los miembros de alto rango de la facción no se molestarían en tareas de tan bajo nivel, por lo que era poco probable que se encontraran con alguien poderoso. Rivaría se fue inmediatamente con el personal del gremio para comenzar a buscar los pasillos hacia la mazmorra. Con todo en su lugar, Loki dio un paso atrás en la operación. No había mucho más que ella pudiera manejar ahora. Lo mejor era dejar la búsqueda a Rivaría. Todo lo que queda es ver si Gareth y Rivaría pueden localizar los pasajes subterráneos rápidamente. ¡Boom! Una explosión repentina hizo añicos la tranquilidad del gremio, atrayendo instantáneamente la atención de Loki. Corrió hacia la ventana y se asomó. Una explosión distante había levantado una nube de polvo. Loki podía verlo claramente desde donde estaba parada. La explosión había venido de fuera de horario. Parece que Gareth está adelantado a lo previsto. Solo Gareth podría haber causado ese tipo de alboroto fuera de la ciudad.
Normalmente, a los aventureros no se les permitía salir de horario sin los documentos adecuados, por lo que el único que podía estar allí en un momento como este era Garrett, que había ido a buscar a Ganesa. ¡Boom! Una segunda explosión siguió rápidamente después, pero esta se originó dentro de horario. Más precisamente, había venido de las afueras del Distrito del Placer. Así que el contraataque de Ishtar también ha comenzado. Una sonrisa fría se deslizó por el rostro de Loki. Ishtar, parece que lo descubriste, pero no lo suficientemente pronto. No tengo ningún rencor personal contra ti. Pero por el bien de esa niña, esta vez, volverás a Tenkai.